resucita y ese mensaje a las 7 iglesias se manifiesta de una forma impresionante en el Apocalipsis. Nuevamente vuelvo y repito en el contenido de lo que hemos estado viendo. En el tema 1, nosotros estuvimos viendo el cuerpo glorificado y la necesidad del arrebatamiento de la iglesia para manifestar esa adopción pública, para que se vea el testimonio de adopción de un cuerpo que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros desde antes de la fundación de los tiempos. Y en el tema 2 vamos a ver ese plan de restauración que el Señor tuvo para con Israel y que ha puesto en pausa en este periodo de la gracia para la iglesia exclusivamente. Ese tema lo vimos el domingo pasado. Y el tema 3 de hoy es el periodo de la iglesia antes del arrebatamiento. O sea, antes del arrebatamiento de la iglesia, el Señor después de su crucifixión y resurrección, cuando derramó su Espíritu Santo por primera vez en la iglesia y empezó la iglesia, el periodo de la iglesia, el Señor ha dispuesto en cada uno de los tiempos cómo el Señor iba perfeccionando su plan de salvación para ese cuerpo que fue llamado fuera del pueblo de Israel para nosotros, para nosotros. Y hoy nosotros vamos a ver este tema, se llama el periodo de la iglesia antes del arrebatamiento. Nosotros buscamos allí en Mateo capítulo 27, versículo 22 al 25, para poner el contexto de cómo inició este periodo de la iglesia. En Mateo capítulo 27, versículos del 22 al 25. Voy a pedirle de igual forma, hermanos, cada uno de ustedes disponga una Biblia en el cual tenga a mano Mateo capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 1. Mateo capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer entonces esta lectura en Mateo capítulo 27, del 22 al 25. Dice así: Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y aquí cuando vemos esto, Pilato está frente a Jesús, se da cuenta de que lo han calumniado, de que quizás estas acusaciones no sean ciertas, le parece que lo han traído por envidia y busca como dé lugar a sacarlo, a poder dejarlo en libertad. Pero él, viendo que no podía hacerlo, trató de ofrecerle a otra persona para que ellos pudiesen decir, pues deja libre a Jesús y crucifica o juzga a Barrabás, pero no lo logró. Por eso Pilato nuevamente les preguntaba a los judíos, tratando de dejar libre a Jesús, pero al final no lo hizo, sino que buscó su propio beneficio y su gloria. Versículo 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. O sea, el lavamiento de las manos de Pilato, en cierta forma, él hacía ver al pueblo, mira, yo les doy a ustedes lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero yo no quiero más alboroto, yo no quiero más tumultos aquí, yo no quiero más algarabía, yo quiero que esto se mantenga en orden para no tener problemas con el emperador. Así que si ustedes quieren matarlo, allá ustedes. Y él se lava las manos. Pero fundamentalmente, principalmente, el versículo 25 nos dice una maldición que cae sobre el pueblo de Israel. Cuando ellos profieren y dicen,
Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos manifestaron públicamente, dijeron, esa sangre que él va a derramar, ya sea sobre nosotros. La culpabilidad de haberlo crucificado sea sobre nosotros. Su culpa no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos. Entonces, con base a este versículo, entonces cae sobre el pueblo de Israel juicio que el Señor ya había profetizado desde antes, que ellos iban a ser dispersados, que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, que ellos iban a ser llevados por todas partes, de igual forma como se había profetizado, iba a darse una diáspora en el cual todo el pueblo judío iba a ser esparcido por todas partes en el mundo, producto de que ellos dijeron, rechazaron al Mesías, dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esa es la razón por la cual se han dado muchos éxodos, producto de que Israel rechazó al Mesías. Juan capítulo 1, versículo 11 nos lo dice claramente. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y los suyos no le recibieron. Pero ahora se da la apertura para la iglesia. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la apertura que el Señor da para la iglesia, porque su pueblo lo había rechazado. Entonces, a partir de ese momento, cuando ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros, se dan los éxodos más significativos por causa de la incredulidad en Israel. Y uno de los primeros éxodos que se dio es el éxodo en el tiempo de Moisés por 40 años, cuando ellos dudaron que el Señor los llevaba a una tierra prometida. Cuando ellos decían, el Señor nos ha sacado de Egipto para traernos al desierto y matarnos de hambre y de sed. Y el Señor dijo, que juré por mí mismo, no entrarán en mi reposo, no entrarán en la tierra prometida a causa de su incredulidad. Y estuvieron vagando por el desierto 40 años y sus hijos entonces entraron a esa tierra que el Señor había prometido. El éxodo de las tribus del norte de Israel en el año 722 antes de Cristo. De igual forma, como se dividió el reino de Israel en el reino del norte y en el reino del sur, en el cual las 12 tribus estaban arriba en el norte, fueron invadidas por el pueblo, por el imperio asirio, y ellos fueron dispersados por todas partes. Pero de igual forma se dio un éxodo en las tribus del sur, en el cual en el año 586 el rey Nabucodonosor sitió a Jerusalén y se llevó cautivo a las tribus de Judá y de Benjamín, se las llevó cautivas a Babilonia, producto de su incredulidad. Pero ahora, en este relato en el cual se muestra que de igual forma el Mesías vino y el pueblo de Israel dijo, él no es nuestro Mesías, él no es nuestro Salvador, se da un éxodo en el año 70, producto de que el gobernante Tito viene y sitia a Jerusalén y destruye su templo, producto de que ellos se habían sublevado contra el imperio romano y ellos esperaban a su Mesías, que el Mesías no era Jesús, sino que ahora iba a venir a libertarlos. Y se dio una destrucción tan grande en Jerusalén, en el cual todos los judíos fueron dispersados por más de 2000 años. Pero hay una promesa, porque en todo tipo de juicio por parte del Señor, para su pueblo amado, siempre hay un periodo de restauración en el cual el Señor nos atrae nuevamente, y así de igual forma se cumplió con el pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 37, versículo 21, dice así, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Hay una profecía por parte del Señor desde Ezequiel, estamos hablando del año 600, 500 antes de Cristo,
el Señor está profetizando que de igual forma como ellos van a ser dispersados, de igual forma Él los iba a traer nuevamente para que ellos fueran pueblo nuevamente. Jeremías capítulo 30, versículo 3 dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Vemos una promesa que el Señor hace de restauración. De igual forma en Sofonías, capítulo 3, versículo del 18 al 20, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces vemos promesas en la palabra, promesas de restauración para con Israel, ¿ya? Pero simultáneamente se da un periodo de gracia para la iglesia. Yo voy a presentar aquí a continuación para una mayor explicación cómo se ha dado los sucesos en el tiempo en el cual se cumple la semana 69. Usted puede ver allí en el puntero rojo, ¿ya? En el cual en la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo se da el cumplimiento de la semana 69 que fue dada en revelación al profeta Daniel, en el cual hay 70 semanas para la restauración completa de Israel. Posteriormente, esto se da en el año 33 después de Cristo aproximadamente. En el año 70 después de Cristo se da la destrucción del templo de Jerusalén, que había sido profetizada por nuestro Señor Jesucristo. Se da la destrucción de ese templo y son dispersados el pueblo de Israel por todas las partes del mundo. Pero a partir de esa semana 69 se da una apertura de periodo de gracia para la iglesia, en el cual el Señor pone sus ojos exclusivamente en su iglesia. Y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Qué pasó con la iglesia durante todo ese periodo? Y el mensaje que el Señor dio en el Apocalipsis para esa iglesia. Y posteriormente empieza ese cumplimiento de restauración antes del arrebatamiento de la iglesia, en el cual el Señor hace volver a los que están dispersos de los israelitas, los judíos, los trae nuevamente a ser un pueblo. Empieza a cumplirse la profecía que él había dado de igual forma en Isaías. El 14 de mayo de 1948, Israel empieza a ser nación nuevamente. Y muchos judíos ahora están regresando a Israel, producto de que allí se sienten mucho más seguros en cumplimiento de la profecía que el Señor ya había hecho. Este cumplimiento de profecía nos muestra de igual forma, como dice en Mateo capítulo 28, que se están cumpliendo las señales y que estamos próximos al arrebatamiento de la iglesia, porque se cumple una profecía que era necesaria para mostrar cuándo el Señor estaba a punto de iniciar la semana 70 para culminar el periodo de restauración del pueblo de Israel. Pero este periodo de gracia que nosotros vemos aquí, periodo de gracia para la iglesia, yo quiero detenerme un poco para mostrar dos posiciones teológicas que existen al respecto del periodo de la gracia. Hay un pensamiento teológico que manifiesta que el periodo de la gracia va a terminar cuando la iglesia sea arrebatada, en el cual en este periodo de gran tribulación que viene, que son 7 años, el Señor pondrá sus ojos exclusivamente con Israel
y ya no habrá oportunidad de salvación para la iglesia, producto de que se quedó, los que se quedaron después del arrebatamiento, porque el Señor dispondrá exclusivamente sus ojos para con Israel. Pero de igual forma, hay otro pensamiento teológico en el cual manifiesta que la gracia se va a extender incluso para la iglesia en el tiempo de la gran tribulación, pero tendrán que dar su vida para poder ser salvos, en el cual ellos van a tener que dar su vida para salvarse. ¿Producto de qué? De que van a tener que ser sacrificados por este gran hombre que está a punto a salir, que es el anticristo, el cual va a ir contra todo lo que se llame Dios, contra todo lo que se llame iglesia. Y dice la palabra que se le va a dar el poder para vencerlos. Entonces, si nosotros vemos estas dos posiciones teológicas, es necesario verlas a través de la palabra. Es necesaria verlas a través de la palabra. ¿Por qué este pensamiento teológico de que la iglesia pase por la gran tribulación tiene oportunidad para salvarse? Porque como se describe en la palabra, este periodo va a ser muy difícil para poder ser salvo, para que una persona esté dispuesto a dar su vida para poder ser salvo. ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros buscamos en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 10, se habla de algo que está aconteciendo con los santos que se quedaron después del arrebatamiento, y algo muy duro está pasando con ellos. Dice el versículo del 9 al 11 del capítulo 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgarás y vengas, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces se describe aquí en la palabra que los que se queden después del arrebatamiento de la iglesia y estén en ese periodo de la gran tribulación pueden ser salvos, sí, pero tendrán que dar su vida, producto de que el anticristo va a ir contra ellos y los va a matar. Pero ¿por qué va a acontecer eso? ¿Y por qué yo los insto hoy a que mejor nos vayamos en el primer bus? Porque va a ser muy difícil en ese periodo de gran tribulación poder dar testimonio de Jesucristo. Porque el Señor está haciendo la invitación para ti hoy, para que seas partícipe de esa adopción pública en el arrebatamiento de la iglesia y no pases por ese periodo de ira en el cual el Señor descargará su ira sobre todos los habitantes de la tierra que no se rehusaron a creer en el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 7 nos da un poco más pantallazos de lo que va a acontecer en ese periodo de gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 13 al 15. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces muestra de igual forma que en esta posición teológica que la iglesia pasará por ese periodo de gran tribulación, tendrán que dar su vida para ser salvo. Un periodo muy difícil para el que se quede en ese periodo, porque el Señor volverá sus ojos exclusivamente para con Israel.
pero estos que pasen, que se hayan quedado, que no sean judíos y que pasen por este periodo de gran tribulación, dice la palabra, nos muestra pantallazos de lo que acontecerá, que ellos saldrán de ese periodo de gran tribulación si han dado su vida y recibirán ropas blancas y el Señor extenderá su tabernáculo para con ellos de igual forma. Y finalmente, en ese periodo de Apocalipsis, ese periodo de gran tribulación en Apocalipsis, nos muestra en el capítulo 13 de Apocalipsis, del versículo 15 al 17, nos muestra que está a punto de darse una situación en el cual ya muchos de nosotros hemos visto a través de esta crisis del coronavirus, en el cual muchos gobiernos están recurriendo a la tecnología con el fin de poder controlar qué compra, quién sale, dónde está, si cumple la cuarentena o no cumple la cuarentena. De hecho, en esta semana que pasó, Google y Apple se han unido con el fin de poder hacer verificaciones de posición de las personas, si están cumpliendo o no están cumpliendo con las medidas de cuarentena, si se están movilizando o no se están movilizando. O sea que el uso de la tecnología nos muestra que va a ser un medio por el cual este gran hombre que está a punto de levantarse para poder dirigir al mundo en el periodo de la gran tribulación va a utilizar. Y esta, si no lo es, puede ser una coyuntura en el cual muchos gobiernos digan, es necesario la tecnología, el dinero es inseguro, es necesario utilizar una moneda electrónica, es necesario un solo gobierno, es necesario una sola religión o que las religiones desaparezcan, es necesario poder saber quién fue infectado y quién no fue infectado, si tiene defensas o no tiene defensas, si puede ser una persona fiable o no, si tiene su histórico biológico de enfermedades, si está contaminado o no. Es una medida en la cual muchos gobiernos puedan tomar la tecnología para saber quién compra y quién vende y si puede hacerlo o no. Entonces, la palabra describe que en ese periodo de la gran tribulación va a haber un sistema que se va a levantar en el cual van a ser marcados los que se queden. Apocalipsis capítulo 13, versículo del Apocalipsis capítulo 13, versículo del 5 al 7 nos dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del tiempo. Y dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En esta descripción está hablando que se le va a dar imagen, se le va a dar vida a la imagen de la bestia. O sea, está hablando de un sistema que no hablaba, que no escuchaba, que no actuaba, sino que ahora se le va a infundir vida. Y tiene un propósito fundamental para que hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces estamos hablando de un periodo en el cual si usted se llega a quedar, usted
si no quiere morir, tendrá que ser marcado. Y dice la palabra que los que sean marcados no hay oportunidad de salvación para él. O sea, que las personas que se queden y quieran comprar y quieran comer y no tengan la marca de la bestia, van a ser muertos. Es lo que está diciendo la palabra. Por eso que en ese periodo de gran tribulación, en este pensamiento o en esta posición teológica que manifiesta que la iglesia pasará por ese periodo, los que se queden y no se vayan en el rapto, va a ser muy difícil. Va a ser un periodo muy difícil, muy difícil. Posteriormente, nosotros en otras predicaciones vamos a hablar específicamente de lo que va a acontecer en ese periodo. Pero lo cierto es que hoy quiero manifestarles que en ese periodo de la iglesia, en esta posición doctrinal en la cual termina el periodo de la gracia con el arrebatamiento, terminaría entonces en el periodo de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia en la cual nosotros vamos a centrar esta predicación. Pero la otra posición en el cual el periodo de la iglesia termina con la segunda venida, o sea que hasta que el Señor regrese, pasando toda la tribulación, entonces hay una oportunidad de salvación en la gran tribulación. Pero esa oportunidad de salvación no es como ahora, sino que deberán pagar con sus vidas. Entonces, ¿cuál es la invitación que puedo hacerle a usted a la luz de la palabra a través de estas dos posiciones? ¿Qué mejor irse en el arrebatamiento de la iglesia? Porque no hay garantía de salvación en la gran tribulación. Si bien es cierto, la palabra menciona que los que se queden van a ser muertos y los que mueran creyendo en Cristo, el Señor los va a lavar y les va a dar vestiduras blancas y va a extender su tabernáculo en ellos. No hay garantía de salvación para usted en ese periodo. Por lo tanto, se le insta en esta proclamación del evangelio que si hoy escuchas la palabra, no endurezcas vuestro corazón, sino que aceptes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y puedas participar en este gran día, en esa bendita esperanza que cada uno de nosotros espera, que es el arrebatamiento de la iglesia antes de ese periodo de gran tribulación. Entonces, vamos ahora a empezar aquí en Apocalipsis, capítulo 1. Tal cual como les mencioné, mantenga de igual forma abierto Mateo capítulo 13, porque con base a estos dos libros vamos a desarrollar este mensaje que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros el día de hoy. Juan, estando preso en la isla de Patmos, recibió una revelación por parte del Señor. El Señor que hoy muchos dicen que está muerto. El Señor que muchos dicen que fue un gran profeta, pero que murió y su vida acabó. Pero nosotros creemos que resucitó y está con vida, y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Este es el que ahora se le aparece a Juan y le da esta revelación de lo que iba a acontecer con la iglesia en este periodo de gracia que el Señor ha dado después que Él derramó su Espíritu Santo sobre su iglesia en el Pentecostés hasta estos días antes del arrebatamiento de la iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículos del 17 en adelante. Juan describe que él vio a Jesucristo y se le presentó de esta forma. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, esta persona que está apareciéndosele, revelándosele a Juan, está dándole unas muestras de quién es él. Está diciendo el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto
y las que son, y las que han de ser después de estas. Mira, es importante ver en este versículo 19 que este mensaje que el Señor Jesucristo le está dando a Juan es un mensaje de las cosas que han pasado, que van a ser y las cosas que van a venir. O sea que este mensaje que el Señor Jesucristo le da a Juan de las iglesias es un mensaje para las iglesias que existían físicamente en aquel entonces, de lo que iba a pasar con esas iglesias y de lo que iba a pasar con la iglesia en el futuro hasta estos días. Versículo 20. El misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, este mensaje que el Señor Jesucristo le da a Juan se interpreta tanto para las iglesias, las 7 iglesias que existían en el Asia Menor en aquel entonces, de la condición que iba a pasar con ellos posteriormente y de cómo iba a transcurrir los tipos de iglesia a través de la historia hasta el rapto de la iglesia. La primera iglesia que se le da el mensaje es la iglesia de Éfeso, posteriormente la iglesia de Esmirna, posteriormente la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada uno de ellos el Señor les da un mensaje específico. Para cada una de ellas hay una descripción de lo que iba a acontecer con cada una de ellas. Su condición espiritual incluso refleja nuestra condición espiritual hoy en día y manifiesta a cabalidad lo que ha acontecido con la iglesia desde su instauración después del Pentecostés hasta nuestros días. La iglesia de Éfeso del año 33 después de Cristo hasta el año 63 es un periodo en el cual este tipo de iglesia, esta manifestación histórica para la iglesia se da hasta la promulgación del edicto de persecución por Nerón a la iglesia. Posteriormente, la iglesia de Esmirna hasta el año 313, en el cual Constantino levanta un edicto de no persecución para la iglesia. Posteriormente, del año 313 al año 476, es la caída del Imperio Romano de Occidente, en el cual esta iglesia está muy bien representada en la palabra y en la historia. Posteriormente, el mensaje para la iglesia de Tiatira del año 476 al año 1453, en el cual cae Constantinopla y se da una división grande entre la iglesia griega y la iglesia romana. Posteriormente, hasta el año 1648, en el cual en ese periodo de la iglesia se da la reforma de la iglesia a los reformadores cristianos. Y posteriormente del año 1648 empieza un periodo de misioneros a todo el mundo hasta el año 1900, y del año 1900 hasta nuestra fecha es el mensaje para la iglesia de la Odisea. La iglesia apostólica, tal cual como mencionaba, en este mensaje a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 4, manifiesta características importantes para esta iglesia, características que hablan no solamente para esa iglesia, sino de igual forma habla para nosotros y la condición espiritual. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Este mensaje que el Señor Jesucristo está dando a Juan, le está diciendo: yo conozco, dale este mensaje a la iglesia de Éfeso, yo conozco sus obras, yo conozco que él
él se está esforzando, que es una iglesia sufrida, que es una iglesia que trabaja arduamente, pero tengo algo contra esa iglesia. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire qué tan glorioso este mensaje que el Señor Jesucristo le da a Juan. Le está diciendo esa iglesia de Éfeso, esa iglesia que empezó desde el bautismo del Pentecostés hasta el año 63, que es la iglesia que de igual forma refleja espiritualmente lo que está pasando con la iglesia hoy en día, que se esfuerza en obras, que tiene mucho activismo, que trabaja mucho arduamente, que ama el hablar, que mucha actividad y mucha pompa, mucha música, pero has olvidado tu primer amor. Has olvidado tu primer amor. El amor que tenías por mí, que yo era el todo en tu vida, lo has olvidado. Y ese mensaje que Jesucristo le da para esa iglesia es un mensaje de igual forma que nos da a nosotros. Una iglesia que de igual forma se ve representada en Mateo capítulo 13, en el cual en Mateo capítulo 13 nosotros podemos ver una parábola que de igual forma describe la condición de esta iglesia. Una iglesia que empezaba a sembrar, una iglesia que empezaba a proclamar el evangelio. En Mateo capítulo 13, nosotros vemos desde el versículo 1 la parábola del sembrador. La parábola del sembrador refleja a cabalidad lo que está aconteciendo con la iglesia. El sembrador salió a sembrar y sembró en todas partes. Llegó en el camino, sembró en pedregales, sembró en buena tierra. Y ese es el llamado que se le hacía a esta iglesia desde el inicio, que saliese a sembrar el evangelio, que saliese a sembrar la palabra. Pero una de las cosas que aconteció históricamente con esta iglesia hasta el año 63, cuando se da la primera orden de persecución producto del emperador Nerón, es que esta iglesia estaba circunscrita en Jerusalén. Una iglesia que no quería salir, incluso a lo mucho podía irse a Samaria, pero no más. Era una iglesia que decía el mensaje de salvación solamente es para los judíos. No habían entendido que el Señor dijo ese mensaje de salvación es para todos, para todo aquel que reciba a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y es producto de eso que el Señor manifiesta a través de la historia que esta iglesia sea perseguida, que esta iglesia sea amedrentada para que salga y se disperse y muchos más puedan recibir esa semilla del evangelio de salvación. Posteriormente se da entonces el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna, que significa sangre. Y en Esmirna, del año 63 al año 313, se da un periodo de persecución a la iglesia como nunca antes. Eran aserrados, eran tirados al Coliseo, donde eran devorados por leones, eran llevados a la hoguera, eran decapitados, eran crucificados. Y este mensaje que el Señor Jesucristo le da a la iglesia de Esmirna, le da a la iglesia de aquel entonces, históricamente, también espiritualmente nos los da a nosotros. Dice, y escribe, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Entonces, en esta descripción que se le da a la iglesia de Esmirna, representa históricamente lo que aconteció con la iglesia en la historia. Fue perseguida, una iglesia que fue hostigada, pero el Señor describe que esta iglesia no tiene defectos. Era una iglesia que había entendido el primer amor, era una iglesia que estaba dispuesta a dar su vida por Jesucristo, porque estaba convencida de que Él era el Señor, de que Él era el Salvador, que para mí el vivir es Cristo, que el morir es ganancia. Una iglesia que el Señor
de ninguna de las 7 describe algún defecto. Es una iglesia que ha entendido que negarse a sí mismo, que seguir a Cristo y seguirle es el propósito. Una iglesia que se había desvinculado completamente de los deseos de sus ojos, de la vanagloria de la vida, que estaba dispuesta a dar su vida por Jesucristo. El Señor da este mensaje. Pero de igual forma, en ese periodo de esta iglesia, se dieron muchos movimientos gnósticos en el cual había injerencia de judíos griegos que habían entrado a la iglesia y ahora manifestaban falsas doctrinas como las que Jesús no había resucitado en carne, que Jesús era un ente que había muerto, que Jesús no era Dios. Y entonces en esta descripción en Apocalipsis vemos que eso se está dando y manifiesta aquí en el versículo 8. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vemos claramente identificada en la palabra como el Señor les dice, se van a levantar blasfemos, que van a blasfemar de mi nombre. Pero dice la palabra, pero no temas, porque tú vas a salir victoriosa. Hasta el año 313, en el cual se da el edicto de tolerancia religiosa de Milán por el emperador Constantino. Pero de igual forma nosotros vemos reflejada esta iglesia en la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Es la que sigue posteriormente a la parábola del sembrador, en el cual dice, versículo 24, les refirió otra parábola, Mateo capítulo 13, versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Y había mucha cizaña en la iglesia de Esmirna y en el periodo de esta iglesia, en el cual había cizaña que parecía, pero no era. Y el Señor dice aquí claramente, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y aquí espiritualmente el Señor está hablando de su iglesia. Está hablando que de igual forma como en la iglesia de Esmirna habían infiltrados que parecían, pero no eran, que sembraban cizaña, que sembraban blasfemias y falsas doctrinas. De igual forma, en estos tiempos existen en los grupos cristianos, existen en iglesias los que parecen, pero no son, que siembran divisiones, que siembran cizaña. Pero el Señor dice, dejadlos crecer juntos. Pero cuando llegue el tiempo, yo manifestaré qué es trigo y qué es cizaña. Y el fin de la cizaña lo dice allí claramente, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Está manifestando el juicio que va a tener todo el que blasfemó contra el Señor Jesucristo. Entonces, en este periodo, hasta el año 313, en el cual el emperador Constantino entendió que políticamente ya no era necesario estar persiguiendo a la iglesia, sino que más bien había que sincretizarla con otras doctrinas paganas, que el Estado y la iglesia fuesen uno, en el cual les diese a él el poder de hegemonía, no solamente en Roma, sino en todo el imperio romano, incluyendo el Asia Menor, con el fin de que a él solamente se le diese la autoridad de sumo pontífice, por la cual Constantino
emitió este edicto de tolerancia religiosa de Milán. Empieza entonces un periodo de la iglesia imperial, la iglesia de Pérgamo, en el cual se le da autoridad a obispos, se le da autoridad a sacerdotes, en el cual el sincretismo de la iglesia crece, en el cual se establece la adoración al sol, en el cual se establece una serie de ritos que no son bíblicos, sino que fueron adoptados de otras doctrinas, de otras ideologías, y vinieron entonces a permear lo que el Señor había sembrado como su iglesia. Nace entonces esta iglesia imperial del año 313 al año 476, año en el cual de igual forma se levantan falsas doctrinas como las de Arrio, que decía que el Señor no era Dios. Pero también de igual forma hay otros teólogos como Atanasio de Alejandría, Alejandro de Alejandría, que debaten las falsas doctrinas de Arrio y finalmente establecen que el Señor es uno solo, tres personas, un solo Dios. En este periodo de la iglesia de Pérgamo, el Señor da el mensaje en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, en este mensaje que Jesucristo le da a Juan, le manifiesta de igual forma la condición espiritual de la iglesia en aquel entonces, y manifiesta conceptos muy importantes. Habla de los nicolaitas, que los nicolaitas principalmente eran grupos que venían de esta descripción: Nikos, que es gobierno, conquista, y Laos, que significa pueblo. O sea que en la iglesia se había infiltrado la doctrina de los nicolaitas, que es tomar completo dominio y control de la mente de sus adeptos. Y el Señor dice allí: yo aborrezco tal doctrina. Y no es la misma doctrina que hoy existe en falsas doctrinas en algunas iglesias, que amedrentan a las personas y les dice que si no diezma y no ofrenda va a caer maldición sobre ellas, que el Señor no va a sembrar en ellos bendición porque ellos no dan. Es la doctrina de los nicolaitas, que de igual forma como imperaba en Pérgamo, de igual forma hoy espiritualmente impera en el periodo de la iglesia. Eso es lo que el Señor aborrece. El Señor nunca contraria la voluntad del hombre, le da la opción de elegirlo o no elegirlo, pero no por su gestión a seguirlo. Entonces el Señor dice que esta iglesia estaba infiltrada a esto, los de los nicolaitas, y de igual forma la doctrina de Balaam, que no era más la de compra de bendición o maldición para bendecir o no a un pueblo, en el cual por dinero este profeta profería bendición o maldición. Y de igual forma lo vemos en Números capítulo 25, lo que aconteció con este profeta Balaam, que fue llamado por los madianitas para que maldijese al pueblo de Israel. Pero al final el Señor le dijo: tú vas a hacer lo que yo te mande, es lo que tú vas a hacer, porque ese pueblo es bendito. Entonces, este mensaje que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo, de igual forma es manifestada en otra parábola, y es la parábola de la semilla de mostaza, en el cual una semilla pequeñita empieza a crecer hasta que se vuelve un gran árbol, pero posteriormente es sincretizada y conquistada por muchas aves, las cuales hacen su nido en ella. Versículo 31 de Mateo capítulo 13. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza,
que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces vemos aquí cómo el evangelio había crecido tanto al punto que llevó a Constantino a decir, no hay que perseguirla, es más bien, hay que sincretizarla con otras doctrinas, ¿ya? Hay que sincretizarla con otras doctrinas a fin de que podamos hacer nidos en ella y nosotros podamos tomar control de las personas. Esa doctrina de Balaam y de los nicolaitas, la cual el Señor aborrece. Ahora, de igual forma, el Señor manifiesta que en este periodo de la iglesia imperial, el Señor da promesas para la iglesia. El versículo 17 del capítulo 2 de Apocalipsis, vemos las promesas que Dios da a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Habla de la identidad que recibirán los nacidos de nuevo, los que estén con él para reinar con el Señor Jesucristo por siempre. Estas virtudes, ¿qué virtudes tenía esta iglesia de Pérgamo? Que pese a la idolatría, que pese a la injerencia mental que tenía el gobierno sobre sus adeptos, había un grupo que se mantenía fiel, pero habían errores doctrinales muy graves en esta iglesia y había muy poca santidad. ¿Hasta cuándo demoró este periodo de la iglesia? Hasta el año 476, en el cual muchos grupos bárbaros invadieron el imperio occidente romano y lo vencieron. Y cayó entonces parte del imperio romano. Entonces inicia otro periodo de la iglesia, que es el periodo de la iglesia de Tiatira, conocida como la iglesia medieval. Pudiese ser considerado como el peor periodo de la iglesia, en el cual había una completa corrupción total en todos los estamentos de la iglesia. Tenía un poder político, tenía poder religioso, estaba plagada de vicios y excesos. Es un periodo de la iglesia que está desde el año 476 hasta el año 1453 con la caída de Constantinopla. En Apocalipsis capítulo 2, del versículo 18 en adelante, podemos ver ciertos extractos del mensaje que Jesucristo da a Juan. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras prósperas son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y uno de los temas históricos mucho más documentados en este periodo de la iglesia es que existía una industria de prostitución muy grande dentro de la iglesia. Y aquí el Señor da claramente lo que está pasando en esta iglesia de Tiatira. Le he dado tiempo de que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y el Señor dice aquí en el versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Es importante ver que en este periodo de la iglesia, de igual forma,
de corrupción grandísima, había un grupo siempre hay un remanente dentro de la iglesia, un grupo que de igual forma trabaja, hay un grupo que de igual forma entiende el llamado que el Señor le ha hecho, pero este mensaje de Tiatira de igual forma habla espiritualmente a nosotros, que dentro de la iglesia también hay corrupción, que dentro de la iglesia también hay inmoralidad sexual. Y el Señor llama al arrepentimiento. Está hablando a la iglesia hoy. Deja la inmoralidad, deja el adulterio, deja la fornicación. Porque el Señor llama y dice de igual forma en el versículo 26, 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y la daré y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Termina esta iglesia con la caída de Constantinopla, año 1453, en el cual cae esta ciudad edificada por Constantino, pero el dominio completo de la iglesia estaba en Roma, en el cual no importaba que hubiese caído Constantinopla, la iglesia de aquel entonces tenía control político y religioso de casi toda Europa y manifestaba su poder dando excepciones o dando favores de compra de quién entraba y quién salía del infierno, producto de que todo el poder se le había sido dado. Y era una iglesia muy corrupta. Y la misma palabra menciona allí en Mateo capítulo 13, versículo 33, en el cual lo compara con la levadura, una levadura que leuda, una levadura que corrompe, una levadura que infecta toda la masa. Esa parábola dice así. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Compara esta condición de corrupción con la levadura. Es la condición de la iglesia de Tiatira, la iglesia medieval. Pero de igual forma llega una época gloriosa para la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, o conocida como el periodo de la Reforma Cristiana, en el cual data desde el año 1453 hasta el año 1648, cuando acaban las guerras de la Reforma contra la Contrarreforma, que peleaba contra esos reformadores, que peleaba para tener el dominio y control político y religioso de Escocia, de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Hacían guerras contra ellos, pero hasta el año 1648 se estableció que finalmente se había dividido los grupos religiosos entre los reformadores y la iglesia tradicional. El mensaje de la iglesia de Sardis empieza en el capítulo 3 y da un mensaje específico para la iglesia. Dice que dentro de la iglesia había un grupo que era como una perla de gran precio, que era como un tesoro escondido que estaba dentro de la iglesia, que había sido encontrado, una verdad gloriosa en la palabra que había sido encontrada. Y ese tesoro grande escondido dentro de la palabra era que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. En el mensaje en el capítulo 3 de Apocalipsis dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus, el espíritu de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras
y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, en este periodo de la iglesia, el periodo de la reforma, un periodo glorioso, un periodo donde de igual forma se manifiesta en esta parábola, en esta parábola del tesoro escondido, en Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese tesoro escondido fue encontrado por muchos reformadores, para mencionar algunos como Juan Hus, Juan Calvino, Martín Lutero, John Knox, que son reformadores, uno por mencionar uno de los principales, en los cuales ellos entendieron que no por obras se vive, que no por obras somos salvos, sino más el justo por la fe vivirá. Y uno de los principios fundamentales que ellos lo describieron en cinco puntos en los cuales se estableció la reforma, que es solamente la escritura, no por otra escritura yo puedo alcanzar esa salvación y ver el mensaje de salvación para mí, solamente la palabra, solamente la Biblia, solo Cristo salva, solo por su gracia, no por obras, solo por la fe en Él y solo a Dios se le da la gloria. Estos cinco principios fundamentales establecieron la reforma de la iglesia, en los cuales de igual forma el Señor espiritualmente habla a la iglesia hoy y le dice que no hay otra palabra en el cual se manifieste el mensaje de salvación sino en la Biblia, sino en este mensaje que Él ha dado, no en ningún otro libro, que no existe un complemento adicional para entender su palabra, sino que toda su revelación está en la Biblia, que Él es la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida, la única forma en la cual podemos llegar al Padre. Nuevamente, este mensaje a Sardis es glorioso, solo por su gracia, solo por la fe en Jesucristo, que solamente Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, no para hombre, sino solamente para Dios. Es un mensaje glorioso que da Jesucristo a Juan para la iglesia específicamente de Sardis en el Asia Menor en aquel entonces, para el periodo de la iglesia en el cual se dio la reforma cristiana y para nosotros hoy espiritualmente, que el Señor está llamando al arrepentimiento y está llamando a que si hemos encontrado ese tesoro escondido en su palabra, retengamos esa palabra hasta el final, porque dice Él, yo te daré vestiduras blancas y estarás conmigo para siempre. Termina este periodo de la iglesia de Sardis en el año 1648 y entonces empieza la penúltimo periodo de la iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Filos, hermano. Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 7 al 13, es un periodo de la iglesia del año 1648 a 1900, en los cuales muchos grupos ya reformados sintieron la necesidad dada por el Espíritu Santo de ir a proclamar a la palabra en todas partes, no solamente en Europa, sino también en Asia, también en África, en América, que se diera la proclamación de la palabra. Esta gran representación que da este mensaje a la iglesia de Filadelfia se ve claramente en la parábola de la perla de gran precio, en la cual un mercader encuentra esta perla y posteriormente da todo lo que tiene con el fin de poder obtenerla. Es importante cuando veamos la parábola de la perla de gran precio, habla de un comerciante, habla de un mercader. O sea que este es un periodo de la iglesia en el cual es una iglesia misionera, una iglesia que es fiel a la palabra, una iglesia que se ha guardado para Cristo, una iglesia en la cual muchos grupos cristianos comprendieron la misión de
de llevar la palabra en misiones a todas partes. Dice allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. El Señor abrió esta gran puerta para que la iglesia fuese a proclamar la palabra por todo el mundo. Abrió esa puerta. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces vemos aquí en la palabra un mensaje que da la iglesia de Filadelfia para aquel entonces, para este periodo y para nosotros espiritualmente hoy. Nos está diciendo que el Señor ha abierto una gran puerta. Esta es una gran puerta. Esta es una gran puerta que el Señor ha abierto para los que no se congregaban, de igual forma reciban la palabra. La página web es una gran puerta que se ha abierto hasta que el Señor lo permita, para que muchos puedan acceder y ver la predicación y ver el mensaje de salvación que el Señor tiene para ti. La iglesia de Filadelfia era una iglesia misionera, era una iglesia que había comprendido, hay que predicar, hay que hablar la palabra. De igual forma el Señor hoy te habla y te dice, tú eres parte de esa iglesia que tiene que comprender su misión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he enseñado. 4 cosas son las que el Señor nos envió. Nunca dice, te he enviado para que tomes dominio y seas millonario, para que tengas aviones y tengas un montón de cosas para predicar mi palabra. No, te he mandado a hablar mi palabra, a sembrar. Te he mandado a todas partes, y muchas de las iglesias han comprendido este llamado, que es necesario ir. Es necesario ir. Y no solamente ir a otro país, ir a la casa del vecino. Ahora no se puede, pero ir a través del WhatsApp y mandarle la invitación para que entienda la palabra. Ir para una llamada telefónica, compartir el mensaje de salvación. El Señor ha abierto una puerta. El Señor ha abierto una puerta que nadie puede cerrar, porque Él es el que abre puertas y cierra puertas. Este periodo de la iglesia se da hasta el año 1900, pero no sin antes leeremos en Mateo capítulo 13, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. De igual forma nosotros, hermanos, si hemos encontrado esta perla de gran precio, estemos dispuestos a darlo todo por Cristo, estemos dispuestos a darlo todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que dice la palabra. Pero ahora vemos finalmente este mensaje que el Señor Jesucristo le da a Juan, la iglesia de la Odisea, la iglesia que empieza desde el año 1900 aproximadamente. Cada una de estas fechas marcan hitos en la historia y marcan hitos que nosotros de igual forma podemos corroborar con lo que ha acontecido en la iglesia. Hasta el año 1900 se da un cambio conductual en la iglesia y se dan transformaciones dentro de la iglesia cristiana, la iglesia de la Odisea. Esta iglesia, tal cual como les mencioné, tal cual como les comenté,
Puede ser una iglesia en el cual su periodo aquí en la tierra sea hasta el arrebatamiento de la iglesia, pero para los que se queden, para los que todavía se hayan rehusado a creer en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas o vivan una vida carnal, entonces ese periodo de la iglesia será hasta la segunda venida. Yo lo invito nuevamente a que participe en el arrebatamiento de la iglesia y acepte hoy a Cristo, ¿ya? Y este periodo de la iglesia de la Odisea, nosotros lo vamos a ver aquí claramente en la palabra. Aquí quiero mostrarles y hacer una pausa en el camino para mostrarles un cuadro genealógico de las denominaciones por las cuales nosotros manifestamos aquí en esta predicación cómo cada una de esas fechas ha influido o ha mostrado un cambio en la iglesia. En este diagrama se muestran los últimos 3 periodos de estas 7 iglesias, la iglesia de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y es que desde el inicio de la iglesia primitiva hasta el año 1054, en la cual ya se había establecido la división de la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. La iglesia ortodoxa, la que se fue al Asia, la que fue la que imperó en Constantinopla, y la iglesia católica, que es la que toma control de Europa en la parte occidente del Imperio Romano. Posteriormente, esta iglesia, hay un periodo de reforma en el cual vemos cómo se da una división en el tiempo. La primera división que se da en el año 1517, en el cual se dividen los calvinistas, se divide la iglesia luterana y se divide la iglesia menonita. Posteriormente, en el año 1534 a 1738, salen 2 grupos. Y sale un grupo que es de la iglesia anglicana. De la iglesia anglicana sale un grupo metodista del año 1738. Es importante hacer una pausa aquí. Es importante hacer una pausa aquí, porque en este periodo de Sardis, en el cual se está dando la reforma de la iglesia, donde se dividen los grupos, se separan de la iglesia católica, muchos grupos como los anglicanos, los calvinistas y los luteranos. Vemos aquí cómo hay una explosión de división en la iglesia de Sardis, producto de la reforma cristiana. De estos calvinistas salen los bautistas, los congregacionalistas. Hay un grupo que sale de acá, pero es de este grupo metodista que sale de la iglesia anglicana. Vemos cómo fundamentalmente de la iglesia anglicana se fundamentaban tres formas de ver su teología: a través de la Biblia, a través de la fe y a través de la razón. Pero Juan Wesley, uno de los metodistas, fundador del grupo metodista, entendió que no solamente palabra, fe y razón, sino que de igual forma hacía falta el nuevo nacimiento en el cristiano. Y es en la cual, en este periodo en el cual, el año 1700, él entiende que a través de estas misiones que él establecía, sentía un fuego en su corazón, una convicción de pecado, que posteriormente llevó a que de este grupo anglicano se separara el grupo metodista, que entendió que era necesario vivir en santidad, que era necesario nacer de nuevo, era necesario hacer obras misioneras, que era necesario enseñar la palabra y que era necesario predicar la palabra, no solamente con la razón, con la fe, sino también con un nuevo nacimiento. Pero posteriormente, ¿qué pasa en este periodo de la iglesia de Filadelfia, en la cual hay muchas divisiones de la iglesia? Llegamos al grupo, al año 1900, en el cual del grupo metodista, aproximadamente en el año 1901, 1907, 1914, vemos que nace el grupo pentecostal de la iglesia metodista,
que entiende no solamente que se vive por fe, que se vive por palabra, por razón y por nuevo nacimiento, sino por llenura del Espíritu Santo. Hay un renacer de la iglesia en la cual entiende que lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces este grupo doctrinal entiende que es necesario la llenura del Espíritu Santo, que es necesario el bautismo del Espíritu Santo para poder ser testigo. Y nace la Iglesia de Dios, año 1897, año 1907, la Iglesia Asambleas Pentecostales, las Asambleas de Dios, el año 1914, la Iglesia Cuadrangular, año 1927, pero cada uno de ellos vinieron primero Iglesia Anglicana, posteriormente Iglesia Metodista, y a partir del año 1900 nace el grupo pentecostal. Es necesario entender esto en la historia y cómo la necesidad siempre puesta por el Señor evidencia la división de estos grupos de raíces principales. Así que después del año 1900, entonces nosotros ya vemos grupos claramente identificados, grupos ortodoxos, católicos, anglicanos, metodistas, pentecostales, Iglesia de Cristo, bautistas, presbiterianos, luteranos, grupos que entran en el periodo de la Iglesia de la Odisea a partir del año 1900 hasta nuestros días. Es importante ver, ahora vamos a ver este mensaje de la Iglesia de la Odisea, cómo el Señor habla a la iglesia de hoy, habla a la iglesia de hoy y da la condición de la iglesia de hoy antes del arrebatamiento de la iglesia. Mensaje que usted está escuchando, mensaje que usted va a compartir, mensaje que usted va a entender y el Señor le va a hablar para que usted enderece su vida y vea la instrucción que el Señor Jesucristo nos da para hoy en día. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 22, dice allí claramente, y escribe al ángel de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, gloria a Dios. Yo conozco tus obras, iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira la condición que el Señor está dando a la iglesia de la Odisea hoy. No importa su grupo doctrinal. Está diciendo, eres tibio. No te has definido. Te gusta mundo. Te gusta Cristo. Bailas la vara. Te gusta estar bien con todos, pero no quieres vivir en santidad. No te defines. Ese es el periodo de esta iglesia, de la iglesia que estamos viviendo hoy en día. El Señor me habla a mí, te habla a ti y dice, eres tibio, no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y nadie vomita algo que esté fuera del cuerpo. Nadie vomita algo que esté fuera del cuerpo. Lo vomita porque está dentro del cuerpo, porque forma parte del cuerpo de Cristo, porque está injertado ahorita. Pero está diciendo, por cuanto no te defines, te sacaré de mí, te vomitaré, te sacaré del cuerpo, porque no has definido tu condición. Porque tú dices, dice el Señor nos habla, el Señor nos está hablando y nos dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está evidenciando la condición de la iglesia. Está diciendo mucha mega iglesia, mucha pompa, mucha bonanza, mucho edificio, mucha música, mucha industria. Estás diciendo, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada tengo necesidad. Pero el Señor está diciendo, y no sabes que tú eres un desventurado, que tú eres un miserable, que tú eres pobre, que tú eres ciego, que estás desnudo. Está diciendo la condición de la iglesia hoy en día. Una iglesia que cree vivir en santidad, una iglesia que cree que lo tenía todo.
Pero está diciendo el Señor, estás desventurado, no me tienes, eres pobre, estás ciega, estás desnuda. Y estás desnuda porque no me tienes. Y es una condición de la iglesia antes del arrebatamiento de la iglesia, como lo vamos a ver aquí mismo en Apocalipsis capítulo 4. Sigue aún más. El Señor está dando la instrucción a la iglesia de hoy en día. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y todos sabemos que a la luz de la palabra, el oro refinado en fuego es fe, porque la fe se purifica como el oro en el horno, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de su vestidura de justicia, nosotros ya no estamos desnudos. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, ese colirio del Espíritu Santo, para que abra nuestros ojos espirituales, para que entendamos cuál es la verdad, la palabra que Él nos está dando hoy y despertemos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y arrepiéntete. ¿Cuántos grupos doctrinales dicen hoy que el hombre no puede arrepentirse? ¿Cuántos grupos doctrinales dicen hoy que el hombre no puede hacer eso porque está caído? Pero cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia, de juicio, tú estás llamado a tomar una decisión. Tú estás llamado a decidirte por Cristo, a volver en sí, a decir, iré a la casa de mi Padre y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo. El Señor está llamando hoy al arrepentimiento a la iglesia. Está llamando, arrepiéntete porque hay una condición para ti, que si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando la puerta hoy de tu corazón. El Señor está tocando a la puerta hoy de tu corazón. Y está diciendo, esta puerta que se ha abierto, en la cual yo estoy manifestando este mensaje de salvación para ti, toco la puerta de tu corazón para que te arrepientas, para que yo pueda entrar a ti y tener comunión contigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor ha vencido, el Señor ha vencido, el Señor ha resucitado, el Señor está vivo, el Señor está vivo y hoy toca la puerta de tu corazón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es clara la palabra que el Señor está diciendo. El que tiene oído, hermano, si tú tienes oído hoy, escucha lo que el Señor dice a las iglesias. Pero, ¿qué nos muestra aquí la palabra? Nos muestra que esta iglesia de la Odisea no tiene virtud alguna. Tiene más bien defectos. Tiene más bien defectos. Y la palabra en Mateo capítulo 13, como última parábola impresionante, increíble, como 7 iglesias, 7 parábolas. Vemos aquí estas 7 parábolas de forma consecutiva, muestran un mensaje de lo que es el reino de Dios. La última parábola, en Mateo capítulo 13, versículo 47, se llama la parábola de la red. La parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y terminan las 7 parábolas. Es interesante ver cómo paralelamente este mensaje a la iglesia de la Odisea, de igual forma podemos ver su parábola respectiva.
¿Y cómo termina con esta parábola de la gran red, en la cual son filtrados, son quitados? ¿Quién es bueno, quién es malo? ¿Quién tiene a Cristo? Porque por cuanto todos pecaron y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero más por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora somos justificados y llamados santos y justos delante de Él para su servicio, adoptados como hijos de Dios. Es una iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia de hoy en día, que no tiene virtudes, que tiene defectos todos. Es una iglesia que no es caliente ni fría. Es una iglesia que se dice rica, pero impera en apostasía. Principio fundamental de estos últimos tiempos. Una iglesia apóstata. Una iglesia que niega la fe. Y el Señor hoy llama al arrepentimiento, porque finalmente en Apocalipsis capítulo 4 nos dice la palabra de la siguiente forma. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, después de haber dado el mensaje a la iglesia de la Odisea, Juan, tipo de la iglesia, es llamado por el Señor Jesucristo. Versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Después de haber dado el mensaje a las 7 iglesias, vemos como Juan es llamado por el Señor, tipo de la iglesia, y le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. El arrebatamiento de la iglesia. Posteriormente, ese mensaje de la iglesia de la Odisea. Y es por eso que teológicamente, doctrinalmente, podemos decir, afirmar que este periodo de la iglesia, antes del arrebatamiento, es este mensaje que acabamos de ver. Este mensaje, este periodo de la iglesia de la Odisea es la condición de la iglesia fundamentalmente hoy, que el Señor está llamando, el Señor está tocando a la puerta, porque posteriormente a esto vendrá este acontecimiento que estamos esperando. Sube acá, dice el Señor, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y finalmente, el Señor en todo el libro de Apocalipsis siempre llama a esto, siempre habla a la iglesia que lo anhele, que lo llame. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Oh Padre, te adoramos. Solo tú eres Dios. Solamente tú mereces toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y el poder. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, aquí hay pueblos reunidos, Señor, hay familias, Señor, que aún están a tiempo, Padre, de arrepentirse de sus pecados. Si eres nuevo aquí, si no has escuchado anteriormente el mensaje de salvación, este mensaje es para ti. Recibe a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Repite conmigo: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón. Te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a vivir para ti. Me arrepiento de mis pecados. Señor, quiero sentir dolor. El dolor por haberte ofendido, por haber ido en contra de ti. Ayúdame a vivir para ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh Padre, ven a mi corazón, te abro la puerta de mi corazón, ven a habitar en mi corazón. Yo te necesito, Padre, yo te necesito. Dilo allí donde estés: yo te necesito, ven a mi corazón, lávame en tu sangre. Te confieso mi pecado, te confieso, confiésale allí donde estás, confiésale tu pecado. Dile: Señor, yo no te he amado como debiese amarte. Yo no te conocía, pero ahora te conozco. Ven a mi corazón. Ven a mi vida. Oh, hermano, si tú has hecho esta oración de corazón, el Señor está contigo. El Señor ha perdonado tus pecados. Créelo en tu corazón. Arrepiéntete.
Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú le das a la iglesia. Gracias, Señor, por aleluya, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre. Oh Padre, te confesamos nuestro pecado, Señor, y te pedimos a esta hora en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Señor, vengas a morar. Ven a morar, Señor, a mi corazón. Ven a morar, ven a morar. Solamente en ti tengo palabra de vida eterna. Solamente en ti, Señor, tengo oportunidad. Oh Padre, en el nombre de Jesús, lléname de tu Espíritu Santo. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh hermano, esto es una excelente ocasión. El Señor ha permitido esta ocasión. Oh, clama, pide, no te canses de pedir que Él te llene con su Espíritu Santo. Oh Señor, bautiza en tu Espíritu Santo y fuego. Oh Señor, llena con tu Espíritu Santo. Oh Padre, rompe toda cadena de impiedad, rompe toda cadena de opresión, derrama dones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, derrama tu fuego, que ese fuego esté encendido. Oh Padre, que no contristemos tu espíritu. Oh Padre, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego. Ahí donde está, aviva el fuego en el nombre poderoso de Jesús. Llenura de tu espíritu, fuego en el nombre poderoso de Jesús. Rompe toda cadena de impiedad. Rompe, Señor, toda opresión del diablo. Rompe, Señor, toda incredulidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús se rompen cadenas, se rompe toda cadena de opresión, se rompe toda incredulidad, se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, derrama tu Espíritu Santo, llena con tu Espíritu Santo y fuego, rompe toda cadena, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Jesucristo. Oramos, Padre, para que sea rota toda cadena del diablo, toda cadena de impiedad, de pecado, de iniquidad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer. Tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por la cual ha sido enviada. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén.